Abordabas el tema de la seguridad a partir de esta mención que hacías del ejército en las calles. Esa es una de las aristas del problema. Otra es la cantidad de miles de muertos y desaparecidos. Otra es la aparente incapacidad para ponerse de acuerdo en una nueva ley de seguridad. Hay quien opina pues que como están las cosas difícilmente va a poder avanzar. ¿Cómo ves el tema de la seguridad, Manlio? Más allá de si la estrategia del gobierno ha sido acertada o no, ¿cómo ves el tema de la seguridad? ¿Cómo podría caminar México de mejor manera en esta situación muy compleja en la que por un lado tienes al crimen organizado apoderándose literalmente de partes del territorio y por el otro lado tienes esta acción de fuerza que solo multiplica la violencia? ¿Cómo entrarle? Creo que, como decimos en el Congreso de previo y especial pronunciamiento, tendría que admitir que el presidente Felipe Calderón tomó una decisión correcta. Combatir a la delincuencia organizada o no, al crimen organizado y al narcotráfico en cualquier espacio, lugar, circunstancia en la que se encuentre en México. Yo sí estoy de acuerdo en que esta debe ser una medida que nadie puede cambiar. Gane quien gane las elecciones del 2012, debe de continuar combatiendo a la delincuencia y al narcotráfico. Pero lo podrá hacer quizá mediante otra óptica. Lo que hoy se discute en México es que la estrategia, si es que la hay, lo que ha traído es mucha violencia. Y entonces empiezan a surgir estos eufemismos de los daños colaterales que trae la lucha. Esto quiere decir, en buen español, las muertes de los inocentes, de muchos inocentes que han perdido la vida y que algunos dentro del discurso oficial dicen que era necesario que murieran. Como no son sus hermanos, como no son sus hijos, como no son sus padres, como no son sus amigos, pues era necesario que murieran. ¿Cómo logramos enlazar una estrategia que busque el mismo objetivo, que es lastimar, combatir, acabar con la delincuencia sin tantos daños colaterales? 40,000 muertos no son pocos, ¿no? Acostumbrarnos a que pueda haber otros 40,000, Guillermo, pues ya es un asunto que empieza a lastimar también ciertos valores de la sociedad. Ay, ¿cuántos muertos hubo hoy? Ah, perfecto, fueron menos. En lugar de 300, 275, ya vamos bien. ¿Dónde los encontraron? En una fosa común. ¿Saben ustedes quién los tiró ahí? No. No podemos transitar en algún otro lugar porque nos encontramos también con algunos que no sabemos si son policías o si son delincuentes, pero que nos van a matar. Bueno, pues esto amerita una estrategia más inteligente. Y no me refiero a la inteligencia del ser humano, sino al uso de los instrumentos inteligentes del siglo XXI, que te permita llegar a tener un resultado mucho mejor porque haces tiros de precisión. Mira, en algunos países del Medio Oriente y en especial en Israel, lo que yo he visto es que tienen fronteras sumamente porosas. Tú ves fuerzas militares en algunas partes de las ciudades, pero en las fronteras no te ves que exista pues mucha gente vigilándolas. Bueno, hay una alta tecnología que tiene control sobre de ellas y cuerpos de reacción puestos estratégicamente que en menos de 10 minutos están llegando al lugar a combatir el problema. Y lo hacen con tecnología, con inteligencia, con seguimiento, con una gran capacitación. Aquí resulta hasta simpático esto, ¿no? Salieron 500 policías a Michoacán a encontrar a la tuta. Dice uno, o sea, mandaron 500 policías. ¿Y van a andar qué? ¿Se van a poner en cada esquina? ¿Van a recorrer las calles? ¿Van a ir a tocar a un abarrotes? ¿Qué va a suceder? Pues es un asunto mediático, ¿no?
Tú no puedes mandar 500 policías a detener a un señor y avisarle, ahí van por usted a Michoacán, pásese a Guerrero, váyase a Jalisco. Los 500 policías ahí van a andar, entonces, comiendo nieve en Morelia, oyéndose a Pacingán por unas buenas carnitas en ese lugar. Yo estoy convencido de que sí tenemos que seguir esa ruta del combate, pero que debemos de perfeccionarla para garantizarle a la gente que no exista violencia, paz y tranquilidad. Termino. El presidente Santos, de Colombia, abiertamente en el Alcázar de Chapultepec, frente a las principales autoridades de este país y después en el Senado. A ver, en Colombia identificamos bien, y aquí está el general Naranjo, que dijimos cómo combatimos a todos estos carteles, los importantes, los grandes, en el entendido de que sabíamos que cuando diéramos esta batalla se iban a fraccionar e iban a convertirse en minis, muy minis, carteles que después ameritan otra estrategia. ¿Y por qué no los acabamos? Porque nadie acaba el consumo. Mientras exista un país como los Estados Unidos o México queriendo, demandando la droga, pues aquí vamos a tener estos problemas. Pero identifiquemos la estrategia y sepamos qué hacer con ella. Al ejército, de mi parte, mi agradecimiento, me siento orgulloso de que las Fuerzas Armadas hayan salido en apoyo a las fuerzas civiles incapaces de darnos seguridad, pero también hay que darles garantías, muchas garantías, para que después no sufran las consecuencias que trae siempre la ingratitud de la desmemoria. Es muy cierto. Ahora que estabas hablando de los daños colaterales, de los hijos o los padres o los familiares muertos, pensé en Sicilia. Ustedes, un grupo importante de legisladores, se han reunido con él y con este grupo que le sigue. Más allá de la lucha legítima de un padre al que le matan al hijo, bueno, lo de Sicilia se ha convertido en un movimiento que para muchos ya va teniendo otro tipo de visos, ¿no? Otro tipo de características, sobre todo cuando observa uno hacia los personajes que lo van acompañando. Pero más allá de eso, ¿cómo ves tú el movimiento de Sicilia? Los planteamientos, hace unos días y pocos días después de haberse reunido con ustedes, llama traidores a los legisladores. ¿Qué me puedes decir? Yo tengo muy presente la imagen de Sicilia abrazándote, besándote incluso, ¿no? en un gesto afectivo. Y a los 3 o 4 días dice legisladores traidores porque algo entendió él respecto de la ley de seguridad que le generó un malestar. ¿Cómo debemos entender ese movimiento y a dónde piensas tú que va? Yo leía a Sicilia, a Javier Sicilia, pero no lo conocía, Guillermo. Yo lo busqué por instrucciones de la Comisión Permanente. Yo soy el presidente de la Comisión Permanente y del Senado de la República, para hacerle la invitación a que nos entrevistáramos, conversáramos con las víctimas de estos llamados daños colaterales y lo hiciéramos de manera ordenada, trabajando alrededor de las instituciones que, si bien es cierto, algunas no funcionan, otras necesitan modernizarse para funcionar, pero al final deben de existir. Tengo una de las mejores impresiones por parte de él como un hombre auténtico, con un dolor real, no podría ser simulado, después de perder a su hijo en esas circunstancias, como muchos otros mexicanos han perdido a sus familiares. La diferencia es que él lo puede transmitir con una facilidad de palabra y prosa que no lo hacen otros más, que lo único que enseñan es el gran coraje que tienen porque las cosas vayan sucediendo de esa manera y sigan estando impunes los crímenes de sus familiares. Platicamos largo, después tuvimos el encuentro en el Alcázar del Castillo. Por cierto, antes del encuentro, Javier
me decía, oiga, yo no tengo confianza en que de ahí pueda salir algo bueno porque ustedes no están haciendo su trabajo. Y yo le comentaba, Javier, usted debe de seguir confiando en que las instituciones pueden resolver los problemas y para eso se tiene que acercar a ellas. En eso estuvimos un buen tiempo. Él, afortunadamente, cosa que yo le agradezco, confió, llevó a las víctimas, platicaron con nosotros, con quienes quisieron ir. Hubo otros que no, piensan que no era el lugar para dialogar o discutir con el movimiento. Nosotros no, fuimos quizá todos los coordinadores de los grupos parlamentarios, los escuchamos con respeto. Fueron intervenciones duras y rudas. Pero es que el dolor no es suave, Guillermo. El dolor es rudo, es duro. Y todos ellos traen dolor. A lo mejor nosotros no somos los culpables de lo que, como diputados y senadores, de lo que les ha sucedido. Porque esa tarea queda más en el Ejecutivo. Nosotros le hemos dado instrumentos, como ningún otro gobierno ha tenido, para combatir a la delincuencia. Pero se celebró la reunión y se asumieron ciertos compromisos. ¿Qué sucedió? El día de ayer que Javier sale y muy molesto dice que hay una traición. Una mala lectura de lo que es un procedimiento legislativo. O sea, él interpretó de una forma inadecuada. Creo que ahí algunos de sus amigos que lo acompañan, sobre todo abogados, no orientaron bien lo que es un trámite legislativo. ¿Qué hicieron los diputados, que no los senadores? Tomaron la minuta del Senado, la aprobaron en lo general, que es la que no quiere Javier y el movimiento, pero se reservaron todos los artículos para que en la discusión particular se le puedan hacer las modificaciones a cada uno de los artículos a conveniencia. Yo tuve la oportunidad porque, insisto, es un hombre limpio, es un hombre decente, Javier. Le marqué por teléfono, le dije, Javier, déjeme platicarle a usted lo que me acaban de decir los diputados. Los diputados me explicaron el procedimiento legislativo. No se trata de ninguna manera de que usted vea ahí un impronto, un albazo, un incumplimiento. Por el contrario, se trata de ir en la ruta del compromiso. Y para eso se llevó a cabo el dictamen. Él me respondió que agradecía que el comentario, sobre todo que yo le estuviera hablando, siendo senador, porque eso pasó en la Cámara de Diputados, y que tomaba nota y confiaba entonces de que siguiéramos platicando sobre ello para alcanzar los compromisos que hicimos en el Alcázar. Creo que hoy o en estos días estará Javier y el movimiento platicando ya con Junta de Coordinación Política de Cámara de Diputados para desahogar una mejor comprensión de cualquier preocupación y aclarar cualquier malinterpretación. Manlio, en estos tiempos preelectorales se escuchan muchas cosas, ¿no? Se lee con frecuencia que pareciera inevitable el regreso del PRI a Los Pinos. Se habla ya de los hombres o mujeres que por un partido o por otro podrían obtener la candidatura de esa fuerza política para la presidencia de la República. Y bueno, entre los nombres que inevitablemente surgen, y digo que inevitablemente surgen porque tú tienes un trabajo político de mucho tiempo, además una experiencia política como pocos pueden presumir, como servidor público, como gobernador de tu estado, como legislador, es decir, tu abanico de experiencia política es muy amplio, pues irremediablemente estás ahí en las listas, más allá de lo que tú estás observando o de la decisión que en su momento vayas a tomar. ¿Cómo ves el escenario preelectoral frente a lo que está pasando en la economía, frente a lo que está pasando con los temas de seguridad, frente a los temas que están sucediendo en materia política, con estos movimientos como el de Sicilia que van teniendo otro tipo de características? ¿Cómo ves el escenario preelectoral? ¿Cómo piensas que van a ocurrir estos tiempos que se van muy rápido y pronto vamos a estar
ya en la ruta de las elecciones del próximo año? Pues mira, Guillermo, a mí me llama la atención y en ocasiones genera preocupación el que la mayoría de los partidos políticos esté concentrado simplemente en el combate electoral puro, aquel que deja vencedores y arroja vencidos y no resuelve los problemas, antes de ocupar buena parte del tiempo en definir para qué queremos ganar las elecciones. Si hoy fueran las elecciones, según todas las encuestas, el PRI ganaría, pero yo no estaría seguro de decirles que el PRI que ganó sabe a dónde ir. A lo mejor está lleno de buena voluntad, mejores propósitos, pero no le ha dicho a la población qué quiere hacer cuando gane. Y esto no hay que permitirlo. Entonces, yo formo parte de una corriente dentro de mi partido que exige y trabaja porque se genere un proyecto de país con rumbo distinto a lo que no nos ha dado resultados. En estos últimos años lo único que ha crecido son los pobres y la violencia. Y lo digo porque lo señalan hasta las cifras oficiales. Esto verdaderamente es una vergüenza. Yo no quisiera que el PRI cayera en el mismo juego de otros partidos políticos, donde en uno de ellos hay un combate entre caudillos. ¿Quién de los dos caudillos se queda como candidato y compite en las elecciones presidenciales? En otro partido hay un menú tan amplio que parece como una simulación democrática, cuando todo el mundo sabe quién es el que quiere el hombre en el poder. Y en el nuestro existen encuestas que señalan que el PRI gana, que gana mucho mejor con un candidato muy popular como Enrique Peña, y que hay otros que también ganan, pero no con tanta diferencia. Bueno, si nos ponemos nosotros bajo esas condiciones a hacer el proyecto, y todos sabemos y coincidimos en que tenemos que ir en esa dirección para beneficio de México, vamos a llegar en el momento justo de seleccionar candidato a optar por el que mejor nos garantice un triunfo electoral para poder concretizar el proyecto que ya definimos. Un proyecto que tenga definiciones, que sea incluyente, que no sea un proyecto para un partido político, para darle chamba a los priistas que anden ahí desesperados porque hace cerca de 12 años no encuentran refugio, para seguir practicando con gente que no sabe, sino para hacerlo más profesional, como lo está esperando la gente. La gente, si nos está regresando la confianza, es porque piensan que lo vamos a hacer mejor, y lo vamos a hacer mejor con el mejor, pero también con un nuevo sistema político. Dicen que el PRI pierde cuando se divide, y escuchaba yo el discurso de Humberto Moreira en la reunión del Consejo Político de tu partido, justamente clamando una unidad del PRI, y también te escuchaba a ti decir, pues unidad así nomás porque sí, como si fuera el puerto de partida, ¿no? Sí, yo soy un hombre que me he formado al lado de quienes han hecho de la lealtad su principal patrimonio. Soy un hombre de lealtades, soy un hombre con militancia partidaria. Yo vengo empujando a mi partido a que recupere la presidencia de la República, pero que le diga antes a la gente para qué quiere recuperar la presidencia de la República. Voy a trabajar por ello, voy después a tomar mi decisión si participo en la selección de candidato. Pasada la selección de candidato, trabajaré con mi partido, y pasada la elección presidencial, trabajaré con el que gane la elección. ¿Cómo? Si no es directamente, indirectamente, colaboraré para que México salga adelante, porque lo que necesitamos es que México triunfe, no simplemente un partido político. Y yo creo, Guillermo, y lo sostengo dentro de mi partido,
que las divisiones sí hacen daño, pero hace más daño la confianza de que ya todo está ganado, de que ya todo es irreductible, de que ya no puede suceder otra cosa más que nuestro triunfo. Esa confianza puede hacer más daño que las divisiones. Manlio, ¿cómo debería ser, en tu opinión, no sé si es el momento para hablar de eso, la selección del candidato del PRI? ¿Tienes una idea sobre cómo debería ¿Cómo darse? me gustaría a mí? A mí me gustaría que participaran todos los consejeros políticos del país. Los consejeros políticos nacionales, los estatales, los municipales, todos aquellos que están involucrados en cada trinchera, municipal, estatal o nacional, en garantizar el triunfo del PRI. Si no lo sienten suyo, si no se sienten consultados, creo que no tendrán la emoción para poder vigilar el triunfo del PRI en el futuro. Ya veremos, Manlio, y estaremos platicando. Te agradezco mucho tu presencia aquí. Gracias, de verdad, a ti, es un Guillermo. gusto platicar contigo. ¿Qué te quita el sueño en estos días? Pues solamente el trabajo y la responsabilidad. Hay tantas cosas que hacer porque las cosas no van bien, que quién puede dormir tranquilo. Es cierto. Gracias, Manlio. Manlio Fabio Beltrones, senador de la República, líder del Senado de nuestro país. Muy agradecido con tu presencia otra vez, Manlio.